Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Prevención TV, nuestra 11ª temporada ya en el aire. En el día de hoy vamos a charlar con, digamos así, nuestro neurólogo de referencia, el doctor Juan Manuel Politei, pero vamos a encarar un tema nuevo. Ustedes nos escuchan hablar de ACV, ustedes nos escuchan hablar de Alzheimer. Hoy de lo que vamos a hablar es de salud cerebral. Tema nuevo, esperamos que les guste y luego de un breve corte estamos con Juan Manuel. Como primera palabra quiero agradecerte porque sé que tenés muy poquito tiempo, así que nos distinguiste con tu presencia hoy. Y el tema de hoy un poco es, para la gente en general, es todo lo que podemos hacer nosotros para cuidar este órgano tan noble y tan bueno que es el cerebro. Así que queríamos escuchar qué tendría que hacer la gente para optimizar y llegar bien a una buena cantidad de años con un cerebro sano. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el concepto de salud cerebral no es algo que uno podría solamente definir como un cerebro alejado de la enfermedad. La realidad es que salud cerebral hoy abarca otros conceptos. Y vamos a empezar hablando de la salud cerebral de chicos, ¿sí? La salud cerebral hace que yo tenga la capacidad en mis primeros años de aprender, ¿sí? De poder empezar a fijar recuerdos para después a través de la memoria evocarlos al presente. Entonces empieza a aparecer, si ustedes leen y la gente lee un poco, a hablar de conceptos de la neuroplasticidad o la plasticidad neuronal, que básicamente es un proceso que tienen nuestras neuronas de interconectarse. Los neurólogos no buscamos nunca que el paciente sume neuronas, porque las neuronas es un número fijo como concepto. Si uno no va a crecer en cantidad, lo que yo tengo que lograr en un cerebro sano es que las neuronas a través de sus sinapsis, las uniones a través de estructuras que quizás alguno haya leído, axones o dendritas, se interconecten más. Se conecten bien. Se conecten bien y cuanta más conexión hay más capacidad cognitiva que vamos a hablar más tarde. Ahora, por otro lado, neuroplasticidad también es un proceso que nosotros tenemos que fomentar, porque es un proceso que ante el daño, ante el paso del tiempo, ante la edad, hace que las neuronas que no son afectadas por ese proceso, es decir, las neuronas remanentes, tengan esa capacidad básicamente de interconectarse. Y como último concepto, buscando también salud, tenemos que saber que lo que yo haga de joven va a repercutir, porque las variables que hacen que uno tenga una buena neuroplasticidad no solamente es empezar el daño de más tarde, es medir qué tipo de daño tuve. Cuando hablo de daño puedo hablar de un infarto cerebral, de un traumatismo, ¿sí? De la propia diabetes, de muchas variables, ¿sí? Pero puntualmente lo que busco en un cerebro sano es estimular y perpetuar lo que más pueda la neuroplasticidad. Eso es concepto general. Todos hemos escuchado que los primeros años de vida de los chicos son muy importantes desde el punto de vista alimentario, justamente para este desarrollo neuronal tan importante. Entonces, ¿qué sería importante en esa etapa de la vida y hasta cuándo uno tendría que apuntalar desde el punto de vista alimenticio a los chicos, ¿no? Porque vemos lo que nos alarma enormemente en esta Argentina de hoy, que es el tema de la desnutrición. La desnutrición va de la mano del deterioro en general de la parte neurológica de los chicos, de la parte del aprendizaje de los chicos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso, Juan Manuel? Mira, sin duda es que hay muchas intervenciones que nosotros trabajamos, que después, insisto, hablaremos desde lo farmacológico, la rehabilitación cognitiva. Ahora, los neurólogos, los cardiólogos, ustedes todos tuvimos que aprender un poco de nutrición, más de lo que nos habían enseñado en la facultad. Sí. Hoy las licenciadas y licenciados en nutrición son un pilar fundamental. De hecho, tenemos médicos especialistas en nutrición y que abarcan los distintos aspectos, ¿sí? Los grupos etarios, ¿sí? Hay una nutrición beneficiosa en los chicos, una nutrición que se estimula en la gente joven y una nutrición o unos planes dietarios en los adultos. Desde los chicos sabemos, ¿sí? Que el aporte, ¿sí? De vitaminas, el aporte, ¿sí? De distintos minerales son fundamentales en la neurogénesis. Las neuronas van a crecer más y se van a interconectar más si el paciente cumple con algunos estándares, ¿sí? De suplementación. Que no viene quizás al caso meternos mucho en la B1, la B12, si el selenio, si el zinc,
pero los chicos tienen que estar bien nutridos. Lo que tenemos que escapar es a las dos epidemias, la de desnutrición y de obesidad. Tenemos que escapar a las dos, son malas para el cerebro, hay que trabajar eso. Ahora, yendo un poco a la dieta o los planes de nutrición en adultos, muchas veces nos pregunta, doctor, ¿qué tengo que comer para evitar el Alzheimer? Esa es una pregunta que nosotros tenemos todo el tiempo. La realidad es que hoy hay dietas que han sido evaluadas en lo que nosotros llamamos los estudios randomizados, doble ciego. Es decir, buscamos un grupo grande de 1000 pacientes o 2000 pacientes con enfermedad de Alzheimer, hacen una dieta por un año y el mismo grupo en cantidad hace otra dieta diferente. Y podemos evaluar. ¿Y cómo evaluamos? Vemos con test cognitivos de memoria, de orientación, de cálculo, cómo estaban antes de la dieta y después. Bueno, nosotros tuvimos que aprender, insisto, que existen con nombre y apellido 3 dietas, que seguramente las compartimos con ustedes, los cardiólogos. Tuvimos que aprender que existe una dieta que se llama dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que tiene un soporte grande de legumbres, cereales integrales, frutas, aceite de oliva, pero todavía nos permite un poco la dieta mediterránea incorporar algunos lácteos y algunas carnes. Después de eso vino otra dieta. Dentro de la carne, pescado. Dentro de las carnes primariamente pescado. Y los que tienen pescados con más cantidad de omega 3. Después vino otra dieta que tiene nombre y apellido, se llama dieta DASH. La dieta DASH viene en inglés también de detener la hipertensión. Y esa fue más de ustedes, de los cardiólogos. Sí. Compartía muchos aspectos, lo que empezaba a restringir un poco más, si eran las grasas, no tanto así los lácteos, pero grasas como la grasa de la carne. Después les diría que gran parte es similar. Finalmente apareció una dieta ya hoy que tiene nombre y apellido, se llama dieta MIND, que significa mente en inglés, y la dieta MIND es una combinación de las dos. La dieta MIND es una de las mejores estudiadas y se ha estudiado pacientes a nivel de geriátricos y pacientes en realidad con olvidos mínimos entre los 40 y 60 años. La realidad es que los pacientes que llevan la dieta MIND, si van a desarrollar Alzheimer, lo van a desarrollar más despacio. ¿Qué particularidad tiene la dieta MIND? Es muy restrictiva puntualmente en componentes que tengan grasas, animales o vegetales. Literalmente, no les digo olvidarse, pero restringir al máximo manteca, lácteos, los no descremados, ¿sí? Evitar las grasas de la comida y evitar también, ¿sí?, mucho los hidratos, todo lo relacionado a la panadería. Esas cosas las han bajado, pero también la dieta MIND implica dosar o buscar, cuantificar en sangre algunos componentes que al restringirlos no me falten, puntualmente la vitamina B12. Entonces hoy cuando hablamos de dieta ya no es más come con menos grasa y con menos sal. Hoy hay dietas que tienen nombre y apellidos, que si tienen acceso a los licenciados en nutrición, a los médicos nutricionistas, ustedes pueden ir ya hoy preguntando por dietas específicas, que sí demostraron no evitar el Alzheimer, lo que demostraron es que si un paciente va a cursar la enfermedad, vaya más despacio, que su progresión sea claramente más lenta. Siempre hablamos en etapas tempranas de la enfermedad. Lógicamente, porque ahí vienen otros conceptos que después seguramente tocaremos de reserva neuronal. Bueno, y viendo este panorama, que lo alimenticio parece ser muy importante y trascendental para el desarrollo del cerebro y la progresión de determinadas enfermedades. ¿Cuál sería un esquema que vos utilizarías o recomendarías a tus pacientes? Bien. Uno claramente tiene que sentarse frente a un paciente y lo tenemos que clasificar en algún sentido. Yo puedo tener un paciente que me traen de 80 años que tiene enfermedad de Alzheimer establecida, pero después tengo pacientes de 45 años que están trabajando a full y también se olvidan las cosas, y gente que tiene signos tempranos de lo que va a desarrollar, que puntualmente será una demencia, puede ser Alzheimer o cualquiera de las otras. Perdóname que te interrumpa. El tema del olvido en gente más joven, ¿es sinónimo de Alzheimer? No. Bien. Claramente no. Y ahí es donde juega un poco el neurólogo. Porque eso es lo que alarma. Viene el paciente alarmado y te dice, doctor, me estoy olvidando de algunas cosas puntuales, pero no cosas trascendentales. A eso me refiero. Bien, nosotros nos basamos en el patrón de olvido. Nosotros tampoco, para no aburrirlos, hay una cosa que se llama memoria episódica, memoria de distinto tipo. Habitualmente el paciente joven que se olvida las cosas, le diría que en el 95% de las veces no es Alzheimer, no son los primeros pasos a la demencia. Cuando uno indaga más, es un paciente que está cursando un cuadro de estrés laboral,
familiar, complicaciones en distintas índoles, y lo que se olvida habitualmente es algo que no puede traer desde el pasado. Y ahí que voy. ¿Qué le explico yo a mis pacientes? Paciente con una demencia real, yo le pido mucha atención, que fije en su cerebro dónde dejé una virome o tres palabras. Ese paciente lo fija y hace el esfuerzo. Ahora lo distraigo y no lo trae más al presente. Eso es lo que perdió. La memoria para nosotros es eso, es traer algo que se fijó. En un paciente joven lo que vemos básicamente es deterioro de concentración y de atención. El paciente le digo, bueno, vamos a hacer esto, y el paciente, como tiene en su cabeza en otra cosa, entonces no fija el concepto, no fija claramente dónde dejé tal cosa, dónde dejé la otra. Me olvido, sí, bueno, pero lo que pasa es que estás con la cabeza a mil, entonces no le prestás atención al acto que estás haciendo, por lo tanto no lo recordás después. Lo estás explicando como neurólogo, literalmente. Es eso. Ese paciente nunca pudo fijar porque no prestó atención. Entonces, si yo no pude fijar, no voy a traer al presente algo que no guardé en mi arcón de los recuerdos, si viene del inglés el concepto. Entonces, a través de esas cosas, y después hacer mucho hincapié en algo que hablaremos después de la personalidad, en el contexto de la salud cerebral, yo tengo que ver cuánto componente de depresión, de ansiedad, de angustia, de problemas, de conflictos tiene ese paciente, y buscar a través de algo que seguramente hablaremos en unos minutos, de la estimulación cognitiva, cómo puedo yo a ese paciente sacarlo de eso y enseñarle técnicas que le permitan la fijación, ¿sí?, de los recuerdos y de las cosas que quiero yo puntualmente que haga para mejorar. Lo dejamos ahí, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Vamos a continuar con el doctor Politei desarrollando el tema de salud cerebral. Y nos quedaron algunos puntos pendientes. Reiteraste 2 o 3 veces a lo largo del primer bloque esto de la estimulación cognitiva. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bien. ¿Para qué sirve? Estimulación cognitiva es un pilar fundamental como parte del tratamiento de cualquier olvido simple o realmente de un cuadro ya detectado y confirmado con el nombre y apellido de demencia, será Alzheimer o cualquier otro. Estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva, en realidad son intervenciones que podemos hacer a través de la neuropsicología que buscan que el paciente tenga la capacidad de evocar lo que ha perdido, es decir, mejorar su memoria. Las técnicas estas habitualmente tienen que ser individualizadas, es decir, no es lo mismo, insisto, un paciente de 80 años con Alzheimer que alguien que se olvida las cosas a los 60. Y tengo que también no solamente individualizar por edad, sino por grado de compromiso. Entonces, las técnicas de rehabilitación cognitivas individuales, ¿sí?, pueden ser de una leve, ¿sí?, un leve esfuerzo cognitivo, moderado o severo. Uno puede en un paciente ya muy avanzado empezar con técnicas simples, a través de evocar recuerdos. Son técnicas, por ejemplo, a través de fotos. Uno le pone al paciente fotos viejas donde está él y el paciente tiene que recordar si es él, circunstancias, qué edad tenía, estaba haciendo en ese momento. Evocación absoluta y reminiscencia se llama la técnica en realidad. Reminiscencia, perfecto. Después tengo algunas actividades que son más moderadas, es decir, que excede a eso, necesito hacer esfuerzos más grandes, a veces también puede ser grupales. Ir a talleres literarios, talleres de escritura, iniciar actividades artísticas, hace mucho bien a la cabeza. Paciente que a los 60 años, bueno, empiezo a los 60 años a pintura, o empiezo teatro, o empiezo escultura. Un idioma. Y ahí llego a los más difíciles. Los más difíciles hoy son el paciente que tiene resto de reserva cognitiva,
es decir, que tiene todavía neuronas que puedo yo sacarle el jugo, los puedo llevar a ejercicios más complejos. Más complejos, obviamente, iniciar un idioma. Iniciar un idioma. Que después veremos la complejidad. Obviamente no es lo mismo aprender árabe, chino, que aprender portugués. Sí. Pero esas cosas son útiles y de hecho, en centros entrenados para esto, vieron los videojuegos de los chicos. Hoy hay videojuegos de PlayStation para adultos para rehabilitar. Y voy a rehabilitar áreas puntuales. No son los mismos. Este paciente necesita este juego y este necesita otro. Entonces, eso es muy importante, entender que hay que hacerlo. A veces suena aburrido, a los pacientes les cuesta arrancar, pero yo les diría que eso tiene la misma o aún más eficacia que los remedios por boca. Cualquier fármaco, claro. Así que eso es uno de los temas que tenemos que insistir. ¿Hay alguna manera con el paciente, olvidémonos por ahí de olvidos y demás, paciente más joven, de tratar de estimular la utilización de esas neuronas que tiene de reserva que no usa? ¿Se usan las mismas técnicas? ¿Se lo invita a leer? ¿Se lo invita a estudiar otras cosas? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido en función de la edad? Hoy estamos en la famosa medicina basada en la evidencia. A ustedes les pasa lo mismo, a nosotros también. Digamos, para decir que algo sirve tuvo que haber estudios donde hay pacientes que lo reciben y los que no lo reciben, y el que recibió eso, sea cual sea la técnica o el fármaco, si estadísticamente es positivo, se aprueba. Bueno, ¿qué sabemos? Que en los jóvenes, desde los 30, 40 años en adelante, retrasa el inicio o hace que la enfermedad se curse más despacio. Ejercicios cognitivos, hablamos ya algo. Segundo, ejercicio físico. Si ustedes se meten en ejercicio físico, no es solo caminar. Los ejercicios físicos se dividen en actividades que tienen habilidades cerradas o abiertas. Las habilidades abiertas, y se los voy a hacer rápido en ejemplo. Una habilidad abierta es una habilidad, un ejercicio donde yo no controlo el entorno. Ejemplo simple, jugar al tenis. Si yo juego contra alguien al tenis, no sé si me va a tirar la pelota a la derecha o a la izquierda. La va a tirar larga o corta. Tampoco controlo el viento al momento de sacar. Una habilidad abierta es la que yo no controlo. Una habilidad cerrada sería salir a correr, donde yo no tengo contrincante, el camino siempre es derecho, ¿sí? Digamos, hoy en día hay estudios en neurología que hablan de que si bien los dos ejercicios son positivos a nivel cardiovascular, ni hablar, serían complementarios. Pero es muy útil si yo quiero mejorar aún más mi cerebro, hacer ejercicios de habilidades abiertas. Ejercicios, salgo de ahí para no hacerlo largo. Segundo, el sueño. La medicina del sueño ha ganado un territorio terrible. Cuando nosotros, a cualquiera que está escuchando, no duerme 1 o 2 noches, al otro día que está cansado, está lento, no se olvida de las cosas, no presta atención. Ahora, un trastorno del sueño crónico desde los 30, 40, 50 años lleva a desconexión de las neuronas. Lo vemos por resonancia funcional. El cerebro se afecta, las neuronas se afectan. Dormir bien es fundamental, pero fundamental. ¿Cuánto es dormir bien? ¿Cuánto es dormir bien y qué es dormir bien? Como siempre, lo vamos a adaptar a cada persona. Uno sabe que entre 6 y 8 horas sería lo mejor. Ahora, a veces uno duerme, veo pacientes que te dicen duermo 9. Cuando estudiamos la calidad del sueño, ese sueño no sirve para nada, no es reparador. Y vienen los conceptos de la medicina del sueño, del uso de la polisomnografía, de estudios. Porque hay gente que duerme 6 y repara, y gente que duerme 10 y el sueño no fue reparador. Entonces, sueño es una especialidad per se para los médicos. Me voy del sueño, cosas que a nosotros nos impactaron, que salieron en los últimos 5 años. La verdad que fue muy interesante. Hay una tríada que la gente no le presta atención. Y creo que los médicos por mucho tiempo tampoco. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, todos que hablamos, diabetes, hipertensión, sedentarismo, sí, lo que sabíamos. Bueno, hay otro factor de riesgo que se expresa con 3 síntomas. Sentirse solo, vivir solo y aislamiento social. Se han tomado grupos de pacientes que cumplen esos criterios y los que no los cumplen. Ustedes saben que después de los 60 años, tener esa tríada sintomática eleva el riesgo de mortalidad, ya no hablo de Alzheimer, de mortalidad un 30% anual. Y lo que es impactante es que tener la tríada, insisto, sentirse solo, vivir solo y no tener contacto social, aislado social, equivale a fumar más de 2 paquetes de cigarrillos por día en cuanto a factor de riesgo. Impresionante. Es un dato muy útil, muy impresionante. Muy impresionante. Así que esas son algunas de las cosas que hoy estamos trabajando. No, y el aislamiento, sobre todo el aislamiento social, el compartir cosas con amigos y demás, eso
lo marca enormemente, porque el paciente se siente solo, no acompañado, no comparte vivencias, no comparte comidas, no comparte charlas, no comparte recuerdos. Bueno, esta tríada, uno podría decir más que una tríada, es un círculo vicioso, porque uno alimenta al otro. Entonces, hoy sabíamos que hay que tomar remedios para la hipertensión, para la diabetes, la aspirina, eso lo hacen ustedes todo el tiempo, lo recomiendan ustedes todo el tiempo. Recuerden, dormir bien fundamental, medicina del sueño, la dieta bien hecha, el ejercicio exacto y la integración social. Son pilares fundamentales para una buena salud cerebral. Perfecto. ¿Y cuándo serían signos de alarma para decir, bueno, este paciente puede estar iniciando un deterioro cognitivo? Bien. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos lo que se llaman banderas rojas, todos los médicos tenemos esos signos. Un paciente... ¿Y a qué edad? ¿Y a qué edad? ¿Y a qué edad? Porque... A eso apuntaba. Lo que hablamos más temprano, lo que tenemos que prestar atención es el tipo de olvido, ¿sí? Ahora, muchas veces la gente cree que las demencias, no tanto el Alzheimer, sino las otras demencias, no son tanto asociadas a me olvidé donde dejé los anteojos, me olvidé que fui a la cocina y que fui a buscar. El concepto de demencia no está incorporado en el Alzheimer, ¿eh? Muy bien. Alzheimer es un tipo para la de gente, demencia. para la gente. Son dos cosas distintas. Es Entonces, un tipo de demencia. Es un tipo, si bien es el más frecuente, pero cada vez vemos más pacientes que su cuadro, que finalmente le vamos a poner nombre y apellido de demencia, no empezó por trastornos de memoria, sino por trastornos conductuales. Un paciente que me trae la familia porque empezó a dormir más de día que de noche. Empezó a tener sueños vividos. Sueños vividos es un paciente que interactúa con el sueño, no que se mueve. Hoy sabemos que los sueños vividos, que es un paciente que, pongámosle un sinónimo de sonámbulo, interactúa, ¿sí? A 5 años del inicio de esos cuadros, el 50% es una demencia que se llama cuerpos de Lewy, que es una demencia, es la tercera en frecuencia. Bueno, los trastornos de conducta, les dije, ¿sí? La pérdida de inhibiciones. Tenemos pacientes que vienen, ¿sí? Porque de pronto se ponen bocas sucias. Era un señor que siempre fue un caballero. Tipo educado, y de repente empieza a decir lo que perdió. viene a la cabeza. Y no le importa nada, que empieza a perder el cuidado personal. Un tipo que se afeitaba una vez por día y ahora lo tienen que mandar a afeitar, que no se baña, que no presta atención a la vestimenta. ¿Sí? Alguien que pierde también la noción del espacio, empieza a confundirse dónde estoy. Y no es olvido, porque yo a ese paciente le pregunto qué día es hoy, cuántos nietos tiene, todo me lo hace bien. Entonces existen patrones de olvidos, existen patrones de conducta y también prestamos atención a las cosas que aprendió de chico, que siempre hizo y dejó de hacer. Por eso trabajamos mucho también en el componente de depresión. Esos componentes también hacen que me ponga más cerca del inicio de un cuadro de demencia. Bueno, lamentablemente se nos fue el programa volando, súper interesante. Creo que da para mucho más, así que seguramente te estaremos convocando nuevamente y agregaremos algún otro tema más, pero realmente fue muy esclarecedor, creo que muy claro para la gente, así que te agradezco, Juan Manuel, la manera de transmitir y de llegarle a la gente con un concepto claro y sencillo, ¿eh? Así que, bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Muchas gracias. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy. Esperamos que les haya gustado. Cualquier cosa, como siempre, cualquier consulta que tengan a través de nuestras redes. Obviamente no va a ser la última charla que vamos a tener del tema. Le trataremos de sustraer una vez más a Juan Manuel algo de su tiempo para que esté sentado aquí nuevamente con nosotros. Desde ya, te agradecemos. Muchas gracias. Y a todos ustedes el seguir ahí, el ser nuestros fieles seguidores, tanto como nuestros sponsors que hacen posible el programa. Hasta dentro de 7 días en una nueva emisión. Hasta entonces.